También tiene su historia, ¿no? Por supuesto, y todavía va a dar para más, pero la buena noticia de hoy ha sido indudablemente que se ha asegurado pues una provisión de vacunas importantes, en este caso de Sinopharm, de China, y también se ha anunciado la llegada pues de las vacunas de AstraZeneca a partir de septiembre, en este caso. Pero lo de China es una muy buena noticia porque si bien estamos hablando de 1 millón de dosis que van a llegar en enero, son bastantes más las que se están asegurando, proveyendo. El presidente Francisco Sagasti ha señalado que se vacunarían a 14 millones de peruanos antes del invierno. Pero ojo que esto se está viviendo, estos procesos se están viviendo en todo el mundo. La consecución de la vacuna es un tema. En el Perú nos hemos demorado un poco más. Efectivamente se ha comentado en extenso, ¿no?, lo que fueron las negociaciones frustradas con Pfizer. Afortunadamente con AstraZeneca se ha llegado a un acuerdo. Pero por el otro lado, lo que está enfrentando el mundo es un gigantesco desafío logístico. El Reino Unido, que fue de los primeros países, creo que fue el primer país que comenzó la vacunación, al menos en Occidente, enfrenta al mismo tiempo un pico desaforado en realidad del COVID, con una nueva cuarentena. Y además está enfrentando los desafíos propios de una campaña de vacunación sin precedentes, es decir, dosis que se demoran en llegar, todo un tema con la distribución. Hoy mismo Colombia, por ejemplo, anunció el lanzamiento de su app, que se llama Mi Vacuna, para también poder organizar. A ver si cuando tenemos, don Jackson, la foto que queríamos compartir con el público de un semanario mexicano muy importante, Proceso, que también había iniciado su campaña de vacunación. A ver si la tenemos ahí para introducir esta entrevista. Miren ustedes, acceso a la vacuna, desesperación. Por supuesto, no queremos ser aguafiestas de ninguna manera, pero claramente es todo un desafío, insisto, logístico, el que enfrentamos a partir de ahora. Estamos con Manuel Carpio Rivero, especialista en cadena logística, precisamente docente de la Pacífico Business School. ¿Cómo está, Manuel? Gracias por estar con nosotros. Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias a ustedes por la invitación. Hablábamos precisamente de lo que se confronta luego de una buena noticia como la de conseguir ya varios millones de dosis de la vacuna, en lo que se refiere a una cadena logística y una operación que va, por supuesto, desde cadena de frío hasta que la vacuna llegue a quien debe llegar en los momentos en que debe llegar, en una operación además ordenada, como obviamente estamos viendo este referente en México. Sí, claro que sí. La vacuna es una buena noticia, desde luego, como bien decían ustedes antes de iniciar el programa. Ahora, la vacuna, para que sea una mejor noticia aún, tiene que llegar, ¿no es cierto?, a todos nosotros, pero sobre todo a las personas más vulnerables, ¿cierto? El Perú es bastante complejo en términos geográficos y claramente la distribución, ¿sí?, va a ser un hito importante para el país. ¿Cómo debe organizarse esta distribución? Porque evidentemente el primer paso, me imagino, son los más vulnerables y también, sobre todo, por supuesto, quienes combaten en primera línea la pandemia. Seguro, seguro. Sí, efectivamente, el proceso, la cadena en su conjunto es sumamente importante, ¿sí? La colaboración entre todos los agentes que van a intervenir en esta cadena de abastecimiento va a tener que ser una colaboración muy bien sincronizada. Desde el momento que se embarcan las vacunas, que entendemos que es desde China, ¿sí?, pasando por la necesidad de encontrar capacidad de transporte aéreo, ¿cierto? Hoy en día, como bien comentaban, el transporte aéreo para las vacunas está sumamente solicitado, ¿sí? Y va a ser importante encontrar esa capacidad, ¿no es cierto?, y esa disponibilidad de aeronaves para que podamos traer las vacunas al Perú. Y ahí no acaba el desafío, ahí recién empieza realmente. Tenemos que tener y ya ir preparando, y seguramente lo estamos haciendo, la infraestructura necesaria para recibir las vacunas. Si bien es cierto, estas vacunas no requieren unas cadenas de frío que soporten menos 50 o menos 70 grados, pero sí requieren cadenas de frío que soporten temperaturas o que mantengan temperaturas entre 2 a 7 grados, ¿sí? Y eso también lo hace complejo. ¿El Perú está preparado para enfrentar una cadena logística como esa? Porque por otro lado hay expertos del sistema de salud que señalan que el país, en medio de todas sus limitaciones, se había vuelto bastante bueno en campañas de vacunación. Claro, una como esta no tiene precedentes, ¿verdad?
Exactamente. Yo creo que el país está preparado en la medida que sepa gestionar y optimizar todos sus recursos. Y ahí creo que el rol del sector privado es sumamente importante y relevante. ¿Cómo así? ¿Qué le va a tocar al sector privado? Sí, sí, y ese es un buen punto. El gobierno, el Estado, debiera, ¿sí?, de apoyarse, de soportar la distribución y la logística en la infraestructura, ¿sí?, y en el conocimiento que hoy tiene el sector privado. Hoy existen muchas compañías que llegan a los últimos rincones del Perú, a comunidades nativas en los ríos Corrientes, Pastaza, en comunidades nativas, como por ejemplo en Nueva Camisea, donde solamente se puede llegar por helicóptero, o en comunidades andinas, por ejemplo, enclavadas en la sierra a más de 4.000, 5.000 metros de altura. Hoy existen ya logísticas y conocimiento y know-how para llevar materiales y claramente pueden llevarse vacunas. Por eso creo que esa colaboración entre el gobierno y el sector privado va a ser primordial para poder llegar en forma adecuada y en tiempo adecuado a las personas más vulnerables. Uh-huh. ¿Qué lecciones son las que hemos ido aprendiendo ya de las experiencias internacionales? Por supuesto, con la pandemia las noticias cambian día a día, ¿no? Pueden dar unos giros, ¿no?, realmente extraordinarios, pero yo veía, por ejemplo, incluso en el caso del Reino Unido, porque claro, vamos a tener efectivamente que llegar al interior de nuestro país de manera más o menos rápida. Hay zonas en el oriente que todavía están muy castigadas, en Arequipa, por supuesto, pero yo veía sitios como el propio Londres, o sea, centros urbanos que todavía incluso tienen problemas, siendo el Reino Unido, digamos, a quienes hicimos el gobierno para los panamericanos, es decir, tiene una gran capacidad logística. Exactamente, y de hecho es un muy buen punto el que pones en la mesa. Lima ya de por sí es complejo. ¿Sí? Lima y sus alrededores, y ya lo hemos visto al principio de la pandemia, lo difícil que nos fue poder llegar y atender a las personas más vulnerables en primera línea y solamente en Lima. Entonces, claro, el desafío se hace mucho más grande cuando queremos llegar a zonas mucho más alejadas. Es importante tomar en cuenta que el sistema no solamente requiere el transporte es muy importante, pero también requiere las condiciones para poder recibir las vacunas, almacenarlas, ¿cierto?, y de ahí distribuirlas. Y para eso va a ser bien importante que podamos establecer centros de distribución, uno central, me imagino en Lima, y después regionales y de ahí distritales, para que no se rompa esa inercia que requiere la cadena de frío para esta vacuna, ¿no? Estamos hablando de una especie de hubs, ¿no? De hubs de distribución. Exactamente. Para que te permitan, porque a ver, antes de que entráramos a la controversia esta del retraso, ¿no?, de las primeras negociaciones, del fracaso relativo de las primeras negociaciones, se había anunciado que los centros de votación iban a ser escenarios, seguramente, para campañas de vacunación en febrero y marzo. Yo no sé si se alcance, pero bueno, de todas maneras ya estamos hablando de que había una suerte de plan, por lo menos, de facilitar, ¿no? Porque claro, como ahora vas a tener tu centro de votación muy cerca a tu casa, no ha habido toda una campaña, se supone que no vas a tener ni siquiera que tomar transporte público en la gran mayoría de los casos, y para eso estamos hablando en todo el país. Probablemente se podría mantener esta idea, incluso de repente hasta después de las elecciones. Es que yo creo que es lo que hay que hacer. Lo importante es el poder maximizar, ¿sí?, usar los recursos que hoy disponemos, ¿sí? Si uno de ellos son los centros de votación, pues hay que usarlos. Pero no solamente limitarnos a eso. Por ejemplo, habrán personas que no van a poder desplazarse a los sitios para vacunar. Entonces tendríamos que ir pensando cómo hacemos para acercar las vacunas a las personas y no las personas a las vacunas. Habrán personas que por ciertas limitaciones, ya sean físicas o geográficas, no van a poder acercarse a un colegio, a una posta médica, pues tendremos que ver la forma de poder llegar a ellos. Se me ocurre, por ejemplo, a través de móviles especialmente acondicionadas con enfermeros que puedan vacunar y que puedan tener las características de almacenaje de los productos. Pero sin lugar a dudas, para que todo esto funcione y funcione bien además, necesitamos una coordinación muy estrecha y muy fuerte y colaborativa entre el gobierno, el Estado,
y los sectores privados que hoy tienen, nuevamente, el conocimiento, los perfiles de las personas, evidentemente, la infraestructura para poder llegar a los sitios más alejados, ¿no? Porque acá, claro, vamos a necesitar una suerte de clasificación, ¿no? De una base de datos, de un orden de prelación. Y lo último que le quería preguntar era, yo comentaba esta experiencia de Colombia, ¿no? Que acaba de lanzar su app. Seguramente los recursos tecnológicos también nos podrían servir para programar la vacunación. De hecho, y mira, qué bueno que lo pones en la conversación, el factor tecnológico va a jugar un rol importantísimo. Ya desde un inicio va a ser importante el poder monitorear la temperatura. Por ejemplo, nuevamente, si bien es cierto, no necesitamos temperaturas extremas, sí necesitamos frío. Y si la vacuna en algún momento del proceso de distribución rompe la cadena de frío, pues tenemos que saberlo para poder tomar decisiones. No soy especialista, pero seguramente vacunas que sean expuestas a altas temperaturas probablemente no se puedan usar o generen un daño en la persona. Ahí la tecnología ayudaría muchísimo para poder saber qué lotes o qué modos de transporte o a dónde se ha podido eventualmente romper la temperatura. Y igual, así como monitorear la temperatura, pues monitorear también la cantidad de vacunas que están llegando a ciertas áreas o a ciertos distritos, compararlas con la cantidad de personas que habitan esos distritos o esas comunidades. Es decir, la trazabilidad y la visibilidad de la información va a ser fundamental para poder tomar decisiones acertadas y poder corregir cualquier desviación que veamos en el camino, ¿no? Así es. Manuel Carpio Rivero, muchas gracias por esta intervención, interesantísimo porque es un desafío realmente gigantesco el que se nos viene, ¿no? El que se nos viene con la vacuna. Vamos a seguir en este tema que sin duda es una de las noticias del día. Conversamos con Patricia García, epidemióloga, exministra de Salud, por supuesto parte de la casa aquí en Cuerpo Médico en TV Perú. ¿Cómo está Patricia? Gracias por estar con nosotros. Hola, muy buenas noches. Un gusto estar aquí también. Muy bien. ¿Cómo? Bueno, en realidad ya habíamos programado incluso esta entrevista porque la preocupación central es lo que puede significar la nueva ola del coronavirus, pero llega esta noticia que en medio de todo pues es alentadora, aunque no signifique de ninguna manera que se pueda ni mucho menos bajar la guardia. Pero ¿cómo recibe la noticia de estos dos acuerdos importantes sobre las vacunas? Bueno, nosotros necesitábamos buenas noticias para comenzar el año y esta es una excelente noticia. Tengo que decir que lo habíamos estado mencionando, o sea, el hecho de que aquí en el país se hubieran comenzado a hacer ensayos clínicos, probando vacunas, participando, aprendiendo y entendiendo cómo se comportan, sabiendo qué eventos adversos están dando, etcétera, nos debía dar de todas maneras ciertas ventajas. Y por eso era sumamente importante, por ejemplo, hacer estas negociaciones con Sinopharm. O sea, me parece súper positivo. Estas dos vacunas de las que estamos hablando, la Sinopharm, que es esta vacuna china, y la vacuna de AstraZeneca, tienen ventajas significativas. Y una ventaja significativa es que solamente requieren la misma cadena de frío de todas las vacunas que ya tenemos en el país. Eso significa que estamos acostumbrados como país, sí estamos acostumbrados a manejar vacunas que tienen estas características de mantenerse entre 2 y 8 grados. Eso es una ventaja sustancial para todo lo que se va a tener que ordenar, digamos, o manejar y planear para la implementación. Así que yo creo que es una cosa muy positiva. A la de Pfizer, ¿no? Que te demanda una cadena de ultracongelamiento, la vacuna de Pfizer. Así es, o incluso la vacuna Moderna, que si bien es cierto no requiere esos -70, de todas maneras se están hablando de -20. Fíjate que si uno se pone a mirar qué es lo que está pasando en Estados Unidos, ellos están teniendo problemas porque la implementación de todas maneras de la vacunación toma su tiempo, hay que trabajarla, etcétera. Y ya están viendo que en algunos lugares están teniendo, entre comillas, sabotajes a propósito de grupos antivacunas que dejan las vacunas afuera. Y basta que las dejaran afuera, se acabó. O sea, ya ahí se perdieron definitivamente porque son muy, pero muy susceptibles al daño en las temperaturas que no corresponden. Y por otro lado, también tienen un tiempo límite que pueden estar a cierta temperatura, que es la temperatura en la que se usa. Y como la velocidad de la vacunación no es la adecuada, también tienen miedo de perderla. Entonces, yo creo que esas vacunas
siendo buenas desde el punto de vista objetivo, desde el punto de vista práctico de implementación, son sumamente complicadas. Y el problema es que tú no te das cuenta en el momento que hayas roto la cadena de frío porque ni cambian de color, ni tienen otro sabor, ni te van a dar ninguna reacción. Simplemente no van a funcionar. Es En como cambio, meter estas agüita. dos que se han puesto, claro, estas dos con las cuales se ha firmado el contrato, son vacunas que ya tienen información de efectividad. La vacuna Sinopharm tiene más de 60.000 personas que han sido vacunadas, tiene dentro de los ensayos clínicos, aparte se ha estado vacunando también en China, que ha logrado bajar sus tasas de manera significativa de infecciones, es segura. Además, con esto de la cadena de frío, creo que es importantísimo. Y la de AstraZeneca tiene la ventaja, además, que ellos han logrado algunos convenios para poder tener plantas de manufactura que van a permitir tener las cantidades que se requieren en India y en Brasil. Entonces, yo creo que es para estar contentos, pero tal como lo dijiste, Enrique, no es para que por esa De ninguna razón manera. bajemos la guardia. Sí. Ahorita, el gran problema que estamos teniendo es que definitivamente, clara y absolutamente o sea, es absolutamente claro el problema que estamos viendo. Están subiendo las infecciones, estamos teniendo también mayor número de casos que están falleciendo, la positividad aumentó, nos están faltando las camas. Es decir, tenemos, pensando justamente que ya tenemos esa solución ahí, con mayor razón tenemos que cuidarnos. Exacto. No podemos permitir Vamos a que ir, esa Patricia, curva por favor. ascendente siga subiendo. Sí, para ir precisamente a analizar esta curva preocupante, vamos a una pausa y regresamos con más en Caracas. Volvemos con la epidemióloga y exministra de Salud, Patricia García. Antes de comentar lo preocupante de nuestros números y nuestras curvas, Patricia, quería cerrar el tema de las vacunas porque usted precisamente mencionaba la confianza que había que tener en el caso de la vacuna china, que estamos hablando pues que son 38 millones de dosis, la mayoría que van a, ¿no? que se van a usar en el Perú. Y si bien se han dado los ensayos aquí y si bien hay este nivel de confianza importante, desde Occidente a veces se le ve con cierto resquemor, ¿no? También por razones geopolíticas, ¿no? Las comparan con las otras tres vacunas, ¿no? Que se han comentado hasta ahora, Pfizer, AstraZeneca, Moderna. ¿Por qué sí debemos confiar en esta vacuna? Mira, hay varias cuestiones. Primero tenemos que entender que, tal como lo has dicho, hay cuestiones geopolíticas, ¿no? AstraZeneca es una vacuna del Reino Unido. AstraZeneca lo estamos poniendo. Bueno, el país ha firmado el contrato. Moderna, tanto la vacuna Moderna como Pfizer son vacunas de Estados Unidos. Cada uno de los grandes países está tratando de manera muy nacionalista, obviamente, de promover sus propias vacunas. Y eso es lo que está pasando. Sin embargo, una de las cosas importantes en toda esta carrera con las vacunas es ver los datos y los ensayos clínicos y lo que se está haciendo y lo que se está trabajando. La Organización Mundial de la Salud, por ejemplo, y esto antes de que se comenzara todos estos ensayos, hubo una reunión de expertos para plantear cuál iba a ser, por ejemplo, el nivel de efectividad que se iba a requerir o que íbamos a aceptar como mundo para las vacunas. Y se puso el nivel de 60% de efectividad de la vacuna. ¿Por qué? Porque también, entre otras cosas, se sabía que con corto tiempo y era absolutamente necesario. Con un 60% se vieron todas las condiciones que podría ser una vacuna perfectamente adecuada. Tengo que comentarte que, por ejemplo, la vacuna de influenza es una vacuna que tiene entre 50 y 60% de efectividad. Así que eso era lo que se había pedido. Entonces, lo que ha sucedido es que en el momento, gracias a la investigación y los trabajos, hemos visto que las vacunas tienen eficacias que están por encima del 80%. Entonces, esta vacuna China ya ha demostrado, en Emiratos Árabes, por ejemplo, en estos ensayos clínicos que se han hecho, la eficacia es de 86%. ¿Okay? La data es abierta y publicada. Tenemos información
inclusive desde cerca, de ver cómo funciona, eventos adversos, etcétera. Entonces, independientemente de las cuestiones geopolíticas, que el Reino Unido va a querer aquellas vacunas que salen por Claro. allá, que Estados Unidos va a querer sus propias vacunas, creo que lo que tenemos que pensar son qué vacunas son las más adecuadas también para nuestro medio. Ujú. Y más adecuadas en dos sentidos, cuáles podemos tenerlas más rápido porque necesitamos comenzar a vacunar, cuáles se adecúan a nuestras necesidades, y ya lo he dicho, este tema de que pueda mantenerse en la misma cadena de frío de otras vacunas Fundamental. es espectacular. Y Ujú, la tercera cosa es la cuestión tecnológica. ujú, Esta vacuna, o sea, hay diferentes formas de hacer vacunas. Esta vacuna ha utilizado la tecnología estándar, la que teníamos hasta ahora, que es ujú. la tecnología que tenemos para casi la mayoría de vacunas, que es una vacuna de virus atenuado. ¿Qué significa? Que es un virus al que le has sacado la mugre, o sea, está muerto, Ujú. ¿ok? Tienes prácticamente eso. Y lo que hace es al ingresarlo al cuerpo como vacuna, es el cuerpo reconoce a este enemigo que no te puede atacar porque está muerto y le da tiempo para crear las defensas. Ese tipo de tecnología de virus atenuado es el que se ha usado por mucho tiempo en las vacunas y nos ha funcionado. ¿Por qué se han estado buscando otras tecnologías? Porque el problema, sí, es que demora su producción. Y Ujú. el temor era, no vamos a tener tiempo en una pandemia, pero los chinos lo han logrado. Las otras tecnologías también son buenas, tienen la ventaja que la manufactura debería ser más rápida, pero es una nueva tecnología. Entonces, desde el punto de vista, se usa una tecnología estándar que ya se conoce, no están inventando mucho, tiene la capacidad de gran producción, ya tenemos los ensayos clínicos y hay buena Sí. data, tiene una buena cadena de frío y ya tenemos información y experiencia aquí en el país y nos pueden proveer de las vacunas en el momento que requerimos. Entonces, realmente yo creo que no se debe dar más vueltas, es una buena vacuna y lo que necesitamos hacer es, para poder parar de esta pandemia, necesitamos comenzar a vacunar y vacunar una proporción importante de la población para, en este caso sí, aquí sí es importante para vacunas, es este tema de la inmunidad de rebaño. Cuanto más gente está vacunada, más gente está protegida, porque Perfecto, ninguna vacuna protege 100%. Eso perfecto, tengámoslo clarísimo. perfecto. ¿Qué números son los que nos deben preocupar ahora? Estamos escuchando noticias realmente perturbadoras de otra vez déficit de camas UCI, de muchos infectados que llegan en muy malas condiciones a los centros hospitalarios y por supuesto esto ha sido precedido por las aglomeraciones que hemos visto en fiestas y demás. Esto, sin embargo, las cifras ahora mismo, no he revisado las de hoy, creo que no sé si la sala situacional ha dado a conocer, pero lo que te muestra las curvas hasta ahora es que, claro, estás en estos 1.500 casos, 40 y pico fallecidos por día, que de todas maneras contrasta con otros países como Colombia, que están por encima de 10.000 infectados diarios. ¿Por qué nos deberíamos preocupar? Nos tenemos que preocupar porque nosotros ya habíamos logrado una curva que no solamente había bajado, Ujú. sino que había llegado a lo que podíamos llamar, nos hubiera encantado llegar a cero, pero ya había llegado a una situación prácticamente recta, ¿ok? Claro, estaba. Que hubiéramos querido, como te digo, que sea cero, pero nos preocupa porque cambió la dirección y claramente está en crecimiento. Y nosotros todos nos damos cuenta que este crecimiento ha sido justamente a consecuencia de varias cosas. Ujú. Digamos, las actividades y los movimientos, las protestas que se han dado en el último mes, aunados a esta sensación de ya no pasa nada, este cansancio, este agotamiento pandémico, las fiestas y estos mensajes desde el gobierno que también apoyan al hecho de ya no hay nada porque se comienzan a abrir todas las actividades. Todo en conjunto ha condicionado que la gente comience a bajar la guardia, como dices, las reuniones familiares, la gente no usando las mascarillas, las aglomeraciones en la calle, donde hay menos riesgo, pero hay aglomeraciones, Ujú. y en los centros comerciales donde había más riesgo. En los restaurantes, tú vas a algunos distritos y tú encuentras restaurantes que, claro, te dicen es el aforo, pero no hay ventilación y la gente no usa mascarilla. Entonces, todo eso ya nos está cobrando y nos va a seguir cobrando la factura si no se hace algo de una vez.
Ya tenemos demasiados, esos números, no tenemos por qué compararnos con cuántos números tiene Colombia, porque además, una cosa que es crítica es que si el número de casos sube muy rápido, el sistema de salud colapsa y ya está colapsando. Están faltando camas y al colapsar, incluso la mortalidad aumenta. ¿Por qué razón? Porque las personas que debieran ser hospitalizadas más temprano se las retrasa. La gente ve los hospitales llenos, no quiere llegar. Ya tenemos inclusive datos nacionales que nos muestran que si una persona llega al hospital con una saturación de oxígeno baja, su riesgo de morir es más alto. Una persona que tiene una saturación de oxígeno que está debajo de 95%, nada más. O sea, no, 95% suena lindo, pero 95% ya es alerta. Debería ir al hospital, debería ser hospitalizado, observado, puesto en oxígeno y el médico decidirá de acuerdo a la evaluación de la tomografía pulmonar, de otros aspectos con respecto al paciente, si es que comienza algún tipo de tratamiento específico. Pero eso solamente lo puedes hacer cuando tienes camas disponibles, cuando tienes personal disponible. Y eso es lo que está comenzando a faltar ya en clínicas y está comenzando a faltar en el sector público. Esto ya es alarmante. ¿Y qué deberíamos hacer? Sí. Los peruanos, las personas, deberíamos, Dios mío, voten el agotamiento pandémico y piensen que está subiendo la cantidad de virus en la comunidad y por lo tanto tengo que reducir todas aquellas actividades que me pongan en riesgo. Tengo que usar mi mascarilla, lavarme las manos, evitar reducir mis salidas en lo más posible que pueda y incluso si ya estaba, me fui al restaurante, me fui a esto, olvídense, bajen esas cosas. ¿Y qué debería hacer el Estado? Bueno, desde mi punto de vista yo creo que sí deberíamos lanzar un mensaje más claro y uno de los mensajes más claros es regresar de esta apertura que estábamos en fase 4, regresar a fase 3 de actividades que implica cerrar algunas cosas que dicho sea de paso, recién comenzaron, gimnasios, los casinos, algunas de estas actividades, bajar aforos, probablemente reducir este tema de los restaurantes, a menos que estén a campo abierto, son un riesgo porque nos sacamos las mascarillas. Y la otra cosa, perdóname Enrique, pero que no se está tomando en cuenta, a mí lo que me preocupa, y lo hemos estado hablando con varios expertos, es que esta subida se está dando rápido. Incluso pareciera que está dándose un poco más rápido que las subidas que hemos visto antes. Claro que ahora todos estamos así. No sabemos, y no lo vamos a saber porque no tenemos todas las capacidades para hacer lo que ha hecho el Reino Unido, detectar las variantes que puedan aparecer. Si nosotros, ya Chile la tiene la nueva variante, no sabemos si nosotros la podemos tener, pero si existiera, la nueva variante tiene la característica de que es mucho más infecciosa, ¿okay? Es muy contagiosa y además produce una carga viral mucho más grande. Eso significa que rápidamente, y no es cierto, quiero aclarar una cosa, que algunos dicen, pero estoy con mascarilla, puedo abrazar. Olvídense, cada una de las medidas se va sumando a la protección, pero ninguna me protege al 100%. Por supuesto. La única forma de protegerme yo al 100%, de evitar infección, es quedarme en mi casa y no tener contacto con nadie. Si tengo que salir, ya estoy en riesgo. Reduzco el riesgo poniéndome la mascarilla. Pero el riesgo existe y hay más riesgo cuanto más infección hay en la comunidad. Es decir, ahora hay más riesgo que el riesgo que teníamos en el mes de octubre o el mes de noviembre. Entonces, creo que lo que hay que tener en claro es que el Estado va a tener que tomar algunas acciones, tal vez no llegar al punto de cerrar completamente, pero sí ir bajando y dando un mensaje más claro a las personas. Así es. Y las personas tenemos pues que, por favor, tenemos que realmente entender que no podemos estar visitando a la familia, que es verano, que por favor, no. El verano, como suele traer relajación, el verano nos está ayudando. Sí, pero al mismo tiempo suele traer relajación, ¿no? Al mismo tiempo nos ayuda, pero suele traer una relajación social, efectivamente, ¿no? Así es. ¿No? Y bueno. Y eso es un problema. Es definitivamente. Para terminar, Patricia, retoman nueva temporada de Cuerpo Médico a partir de este lunes. Así es, comenzamos nuevamente Cuerpo Médico y esperamos a través del programa, como hemos estado haciéndolo anteriormente, tomar una serie de aspectos que tienen que ver con salud, promoviendo la prevención, rompiendo mitos y tratando de establecer un canal en que la gente se sienta con la posibilidad
de preguntar, de llamarnos o a través de las redes sociales hacer las preguntas que quieran y que necesiten. Y además dentro del programa también tenemos una sección en la que podemos responder acerca de temas de COVID. Tú sabes que una de las cosas que más se necesita en este momento, pues tenemos una pandemia y tenemos también una infodemia. La infodemia es como la pandemia de información mala y mitos y cosas que realmente no ayudan a las personas. Entonces, a través de este programa lo que queremos hacer es crear un espacio en que la gente pueda tener la oportunidad de preguntar y de tener las respuestas por parte de especialistas y de gente que sabe acerca de estos temas de salud. Así que los invitamos a partir de lunes. Perfecto. A nuestro programa Cuerpo Médico. Lunes a las 2 de la tarde con Patricia García, Jennifer Cereceda también. Gracias, Patricia, por acompañarnos. Esta noche vamos a ir a una pausa, pero Estados Unidos es un berenjenal. Si ustedes creían que nos quedábamos en la noticia, en la buena noticia de la vacuna, pues no. ¿Cuándo se ha visto que se tome el Capitolio? Hay una vida humana también que lamentar. Los partidarios de Donald Trump han querido interrumpir la certificación de la victoria de Joe Biden y bueno, ahora mismo se ha retomado la sesión en el Parlamento y vamos a conversar con Yanni Chumpitaz, periodista peruana que precisamente se encuentra en la capital estadounidense. Regresamos. Un día insólito es el que ha vivido Estados Unidos. Una turba partidaria de Donald Trump irrumpió nada menos que en el Capitolio. En el Congreso han tenido que ser retirados los congresistas, las congresistas. Se ha dado incluso enfrentamientos, tiroteos. Una mujer ha perdido la vida. Y bueno, las autoridades han retomado el control del Capitolio y la sesión de certificación de la victoria de Joe Biden como presidente de Estados Unidos se ha reiniciado. Es el último paso prácticamente ya para pasar a la toma de posesión luego de la reunión del colegio electoral, pero lo increíble es que todo esto ha ocurrido incitado nada menos que por el presidente saliente Donald Trump. Steven Levitsky, el politólogo que conocemos muy bien en el Perú, politólogo de Harvard, ha dicho que lo que ha hecho Donald Trump es un intento de autogolpe. Incluso hemos visto que su vicepresidente Mike Pence ha tomado distancia, porque Mike Pence es el que simbólicamente encabeza este trámite, ¿no? Este protocolo en el Congreso y ha tomado distancia de lo que Trump pretendía. Incluso en los últimos días, ayer se dio a conocer un audio donde presionaba al gobernador de Georgia para encontrar, decía él, los votos que le permitieran voltear la situación. No ha volteado nada y en realidad pues ha sido algo como remarco insólito para Estados Unidos. Conversamos con Yanni Chumpitaz, ahora hemos visto imágenes en vivo de lo que se está viviendo ahora en el Capitolio con la sesión retomada. Yanni Chumpitaz, periodista peruana que está precisamente en Washington. ¿Cómo está, Yanni? Gracias por estar con nosotros. Buenas noches. Buenas noches, Enrique. ¿Cómo estás? Y buenas noches a todos los televidentes de TV Perú. Sí, efectivamente, lo que mencionas nos llama mucho la atención, sobre todo porque consideramos siempre en Estados Unidos que los procesos electorales y de cambio de mando son muy transparentes, ¿no? Es algo inusual lo que está ocurriendo actualmente y como bien mencionas es liderado por el presidente saliente Donald Trump. Incluso hace más o menos alrededor de una hora, el fiscal general de Washington, D.C. le ha pedido al vicepresidente Mike Pence que haga uso de la enmienda número 25 para obtener la mayoría de apoyo por parte de los senadores para que él pueda asumir la presidencia hasta el 20 de enero y este proceso pueda concluirse y finalmente asumir el mandato Joe Biden, quien ha sido elegido democráticamente. ¿Hay posibilidades de que esto ocurra, de que se aplique esta enmienda? Porque si nada menos que el fiscal general lo está pidiendo, esto es serio. Exactamente. Por eso es que las siguientes horas, desde las 8 que se ha vuelto a retomar las sesiones en el Capitolio, en el Senado estadounidense, hasta, me imagino, hasta mañana
por la noche van a ser vitales, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Por eso es que tanto en Washington, D.C. como en los estados alrededores, Virginia y Maryland, se ha decretado toque de queda desde las 6 de la tarde hasta las 6 de la mañana de mañana jueves, para evitar futuros marchas o cualquier tipo de disturbios que no permitan concluir con todo este proceso. Ahorita lo que se está manejando son tres posibilidades. Como le dije primero, el uso de la enmienda número 25, el otro, hacer un impeachment contra Donald Trump por el tema, como tú bien mencionaste, de la conversación que tuvo con el representante de Georgia para cambiar los resultados. Y lo otro es que voluntariamente Trump renuncie, ¿no? Lo pongo al último porque es algo muy lejano, que vemos muy lejano que ocurra, ¿no? Lo más viable es que Mike Pence, que ya tomó distancia a través de un comunicado oficial de todas las acciones que se suscitaron durante el día y también de las acciones de Donald Trump, es lo más idóneo es que él obtenga, como lo vuelvo a repetir, durante las siguientes horas, el apoyo de los representantes del Senado para poder él asumir la presidencia de este país hasta el 20 de enero y poder hacer un cambio democrático. Ahora, increíble porque, claro, de un lado ves la virulencia de esta turba, por un lado virulencia y por otro lado el nivel de apoyo que de repente puede tener Trump en sectores de la población, que asusta, ¿no? Hasta dónde se puede llegar, porque como decíamos y como tú lo has explicado muy bien, Trump ha incitado esto desde hace días. Reportes, ¿no?, de medios que uno podía leer daba cuenta ya de esta suerte de aislamiento obsesivo que tenía Trump, ¿no?, en las últimas semanas para efectivamente revertir la situación que claramente lo ponía en desventaja. Y por otro lado, me imagino, y quería saber tu opinión al respecto, esto también de repente es una suerte de golpe de timón dentro del Partido Republicano que había sido tomado prácticamente por el trumpismo. Hemos visto a muchos representantes republicanos muy importantes condenar todo esto y seguramente están en un momento en el que dicen o recuperamos el control del partido o nos vamos al hoyo. Mira, Enrique, te comento algunas ideas que he leído, que he intercambiado ideas con personas que viven más tiempo aquí, que participan de la política y todo lo demás. Dentro del mismo Partido Republicano hay como que dos facciones, ¿no? Los republicanos tradicionales, que es lo que buscan una transición democrática, respetar la Constitución, hacer todos los procesos, ¿no? Y decir, ok, perdimos, ok, genial. Y está el otro bando, que es como tú mismo mencionas, que es el sector de la derecha radical, el sector que lamentablemente durante estos últimos 4 años se ha revivido con todos los tweets de Trump, con todos los mensajes de odio de Trump y que hoy día hemos visto en su total desborde, por llamarlo de alguna manera, o en su total manifestación, porque incluso en varias imágenes hemos visto la bandera de la Confederación flamear, ¿no? Que eso ya es como que un extremo, por llamarlo de alguna forma, ¿no? Incitando a la violencia, incitando al odio, incitando a la supremacía blanca. Ahora, de lo que se habla es de que Trump, su objetivo de hacer todo esto es dejar el poder, porque lo va a tener que dejar lamentablemente para él. Dejar el poder, sí, dejar el poder, pero dejar con la idea de que a él le robaron la elección, de que él no la perdió definitivamente, ¿no? Para sus seguidores. Eso por un lado. Y también se habla de que se dividiría el Partido Republicano en dos alas, ¿no? De los republicanos tradicionales y de los republicanos supremacía blanca, por decir trampistas, ¿no? Que es todo
todos los que hemos estado viendo. Y Trump continuaría durante estos próximos 4 años con sus mensajes, con sus rallies, ¿no? para quizás, lo más probable, volver a contienda en las siguientes elecciones, porque hay que recordar que él es, después de 30 años, el único presidente en marcha que no ha sido reelecto. Así es, así es. Claro, allí tienes el riesgo de que se rompa el bipartidismo o que Trump efectivamente vuelva a capturar el Partido Republicano con la fuerza esta, de todas maneras, tan preocupante, y con estos valores que tú bien señalas son condenables en algunos casos, al menos pues lo que se ha visto hoy. Impresionante, uno no puede dejar de asombrarse precisamente en una democracia como la estadounidense, tan respetuosa además de los resultados, incluso para el que pierde. Uno recuerda casos como Gore, Bush, incluso Clinton, ¿no? O ganó pues con el voto popular y también aceptó, ¿no?, todos estos resultados. Y realmente Trump ha llevado al límite precisamente la democracia estadounidense. Muchísimas gracias, Yanni Chumpitas, por esta interesante perspectiva desde donde se están realmente moviendo las cosas ahora mismo, desde el Ajo en Washington. Volvemos con lo último de Cara a Cara. Y en medio de esta situación tan convulsionada hay un tuit del Ministerio de Relaciones Exteriores con el cual despedimos este programa. A ver si lo podemos leer, lo tenemos allí. El Perú sigue con preocupación y rechaza los actos de violencia en las instalaciones del Congreso de los Estados Unidos durante la ceremonia de confirmación del voto de los colegios electorales. El respeto absoluto a los resultados electorales es la piedra angular de la democracia. Bueno, recordemos nomás que hasta hace unos años era Estados Unidos el que expresaba preocupación por algunas situaciones en países de América Latina. Así están las cosas. Esto pasa en todas partes se cuecen habas y la democracia hay que defenderla donde esté. Gracias por estar con nosotros en Cara a Cara. Sigan con Peruanos al Bicentenario. Nos vemos mañana. Adiós.